pensamos en el progreso social del país, de las sociedades en general. Como saben, es el día que se recuerda el asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca a manos de Guajardo, y por órdenes, por supuesto, del gobierno federal, que en ese entonces encabezaba Carranza. Entonces, iniciamos hoy un ciclo de foros que hemos tenido a bien a formular, a tratar de impulsar esto por un mandato del 41 Congreso General Ordinario que aconteció en esta misma unidad, en el cual varios delegados de ese Congreso vieron la importancia de discutir por una serie de problemas que vivimos en nuestro sindicato, una serie de problemas internos, discutir reformas al estatuto, poniendo hincapié en algunos puntos. Es importante decirle que los principios el principio estatutario que nos rige plasma la idea de que este sindicato tiene que ir a la par de la sociedad. El progreso de la sociedad, los acontecimientos sociales no pueden quedar aislados de nuestro interés, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por nuestro sindicato actualizar ese mismo sentido. El estatuto es lo que la serie de normas que nos rigen y nos conducen refleja mucho eso, y nos permiten justamente consolidar el sindicato, mantenerlo actualizado. Déjenme también mencionar que la revisión constante de los estatutos finalmente está plasmada en el artículo 25 de estos mismos, y nos obliga cada 2 años a revisarlo. Esto no es por una cuestión de buscar acomodar las cosas de cierta manera, sino es justamente por esta declaración de principios que nos obliga a estar actualizándonos constantemente. Tenemos el escenario social que guarda este momento, nos obliga justamente a hacer eso. Estamos en un proceso de elecciones, estamos en procesos donde la sociedad busca y pide más transparencia, pide y busca más información, y el sindicato tiene, entre otras cosas, plasmar esto justo en su estatuto. Debo decir también que este primer foro está pensado un poco más allá de los temas que en ese entonces se formularon y que a continuación voy a enumerar. Los delegados del 41 Congreso General Ordinario encontraron 6 temas importantes para la reforma estatutaria. El primero fue información y transparencia administrativa del SITUAM. El segundo, rendición de cuentas, ejercicio de la representación sindical y revocación de mandato de las representaciones sindicales. El tercero, mecanismos de sanción por incumplimientos a los principios sindicales, al estatuto y mandatos, productos de acuerdos sindicales. El cuarto, elección, temporalidad y permanencia de cargos interinos en las representaciones sindicales. El quinto es comisiones mixtas especiales, carácter, formalidad y temporalidad. El sexto, jubilados y pensionados, en el sentido de las responsabilidades políticas y económicas hacia el SITUAM. Esos son los temas que los compañeros delegados tuvieron a bien fijar como preponderantes para esta discusión de la reforma estatutaria o en los temas del estatuto. Sin embargo, el día de hoy que iniciamos este ciclo de foros, la idea no es tanto abordar cada uno de estos temas. Estos temas me parece que los trataremos de abordar en los siguientes foros. A manera de inicio, a manera de forma inaugural y muy significativa, la comisión, que por cierto también fue un mandato del 41 Congreso General Ordinario y donde se formula esta comisión, discutió y resolvió que para este primer foro teníamos que invitar significativamente a los compañeros secretarios generales que hubieran estado en ejercicio y que aún podríamos encontrar, y por supuesto a la actual, para que nos hablaran de su experiencia. Hemos visto a lo largo de los años, ustedes también en muy buena medida, que lo que nos conduce, el que conduce a la Secretaría General, al Comité Ejecutivo en general, son justamente cómo desenvolverse, lo que se plantea, cómo se resuelve, cómo se abordan los problemas laborales, sindicales y políticos. Justamente en buena medida es el estatuto. Entonces, ¿quién mejor para hablarnos de sus experiencias, de lo que vivieron, de la manera en que el estatuto sí brindó
o qué faltó, o qué podría modificar, y sobre todo en estos momentos, mismo, ¿no? Porque evidentemente un estatuto no es una palabra eterna, es algo que se tiene que modificar, ¿no? Constantemente, vuelvo a decir. Entonces, contamos con la presencia, en ese sentido, los voy a nombrar en orden cronológico de cuando ocuparon las secretarías, en su momento, la Secretaría General del Comité Ejecutivo. Está el compañero Gulmaro Villarroel Velasco, después el compañero Antonio Benader Valenzuela y, el compañero Rodolfo Serafín, y también está invitada la Secretaria General Rosana Guevara Ramos. Entonces, los compañeros ponentes, le digo, la dinámica de este foro va a ser, vamos a empezar por orden cronológico, así como los nombré, siendo que fueron el tiempo que ocuparon la Secretaría General. Empezaremos con el compañero Gulmaro Villarroel y terminaremos, si llega, supongo que sí, la compañera Rosana Guevara. Tendrán 15 minutos de exposición. Al final de sus exposiciones abriremos una ronda de preguntas, puede ser en el sentido de la exposición que los compañeros manejaron, o me parece también preguntas abiertas acerca de este ejercicio de la revisión de estatutos. Me parece que podría ser así, y luego pasaremos a una ronda de intervenciones con el tema que por supuesto ustedes les deseen, acerca, por supuesto, de la reforma estatutaria, ¿no? Entonces, no sé si tengan a bien, si estemos de acuerdo, compañeros en la mesa, estaremos así, ¿sí? Entonces, permítanme iniciar con una breve semblanza de nuestros compañeros y luego daremos inicio a sus exposiciones. Permítanme. Aquí está. Papel. Entonces, iniciamos. El compañero Gulmaro Villarroel Velasco nació en esta Ciudad de México, es miembro fundador del sindicato, ingresa a nuestra universidad con el puesto de proyeccionista en el área de producción audiovisual de la Unidad Xochimilco. En la actualidad ocupa el puesto de maestro de laboratorio y taller en el Departamento Académico de Educación y Comunicación de esta misma unidad académica de la UAM. Él inicia su cargo inicial ya desde muy allá, en 1978, en el Grupo Interno Coordinador en el GIC de Xochimilco, como responsable de asuntos laborales. Luego encabeza el Comité Ejecutivo como secretario general en diciembre de 1986 a diciembre de 1988. En la gestión de 1998 a 2000 del Comité Ejecutivo ocupa el cargo de secretario de Relaciones y Solidaridad, y a partir de entonces es miembro militante y constante de este sindicato. También contamos con la presencia, y es beneplácito para todos nosotros, de Antonio Benader Valenzuela, también oriundo de la Ciudad de México. Ingresa por Solidaridad a la UAM en 1981, afiliándose al CITUAM en ese momento. Desde ese año labora en la Unidad Académica de Azcapotzalco, casi continuamente, solo por una breve estancia en la TAUAM, y luego, desde hace más de 25 años, o alrededor de eso, trabaja en la coordinación de servicios de información de esta unidad académica. Él inicia su participación en la estructura sindical en 1983 como miembro de la cartera de asuntos laborales en el GIC, de la sección sindical de la unidad de Azcapotzalco. De 1986 a 1988 es secretario de organización en la gestión del Comité Ejecutivo de ese momento. En 1992 inicia la experiencia en la titularidad de la Secretaría General, siendo el compañero con más gestiones en el Comité Ejecutivo que ha ocupado, y en esa misma cartera. Pues sus gestiones son de 1992 a 1994,
la segunda es de 2008 a 2010 y la más reciente que es de 2012 a 2014. También contamos con la presencia y también nos congratulamos por ello del compañero Rodolfo Serafín Pérez Ruiz, que él nace en el estado de Oaxaca, ingresa a la Universidad Autónoma Metropolitana a laborar en 1983 como auxiliar de reproducción en la unidad Xochimilco de esa misma casa de estudios. Actualmente se desempeña desde hace más de 27 años como reportero redactor adscrito al Departamento de Comunicación Social de la Rectoría General. Su trayectoria sindical su primer cargo es también el Grupo Interno Coordinador de la Unidad Sindical Xochimilco, y es de 1988 a 1991. Y para después ser comisionado representante sindical ante la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. En la gestión del Comité Ejecutivo de 1998 a 2000 es miembro como titular de la Secretaría de Conflictos. 2 años después gana la elección que lo lleva a la máxima representación política del CITON como secretario general de la más larga gestión que hemos tenido, siendo esta de 2002 a 2005. En este momento es representante sindical de la Comisión Mixta Especial Temporal para el Estudio, Análisis y Elaboración del nuevo Manual de Puestos Administrativos de Base. Bueno, entonces el breve ejemplar de los compañeros, trayectoria sindical de mucho tiempo, e iniciaremos en este mismo orden con el compañero Bulmaro Villarroel. Si tiene bien, por favor. Bueno, si el tiempo me permite, trataré de ajustarme a 15 minutos, y digo si el tiempo me permite, porque es toda una vida como activista y no como representante sindical, y he vivido desde la fundación del sindicato, antes de que hubiera sindicato, hasta nuestros días. Me tocó afiliar gente en las unidades para poder completar la afiliación en todas las unidades. Me tocó hacer el primer paro en la unidad Azcapotzalco junto con Mario Chagoya y Guadalupe Pacheco aquí, porque decían que no se podía hacer el paro de labores, y como antes de la primer huelga para presionar hicimos un paro, me tocó venir a Azcapotzalco, afilié gente en Iztapalapa, en Xochimilco, y por eso hablo de antes del sindicato y después hasta nuestros días. Espero poderme ajustar, y yo quisiera hablar de algunas cosas, informaciones que pueden servir. En el sindicato, como en toda organización que nace, la primera pregunta que se hace uno siempre es ¿quién va a ser la representación mayoritaria? Y en la UAM nos lo preguntamos, ¿quién es el que va a decidir en el sindicato? Y había 2 propuestas, una, la Asamblea General, y el CITOAM era una universidad hecha a prueba de huelgas. A alguien le preguntaron, ¿cómo harías una universidad a prueba de huelgas? Y dijo, primero, poniendo un lugar cada unidad muy distante una de la otra. Segundo, de difícil acceso. Tercero, con tantos departamentos como sea posible. Cuarto, con categorías y cargos para los trabajadores, tantos que ninguno unifique a los trabajadores, ningún puesto. Entonces el sindicato, y bueno, hay otras 2 o 3 cosas, por eso digo que trataré de ajustarme. El sindicato, con todo y eso, venciendo la situación, se organizó y estalló la huelga con todo y las dificultades de transporte, y eso hizo que decidiéramos por un congreso, porque la Asamblea General era imposible resolverlo. Estábamos ante nosotros una forma de decidir que teníamos, y era la mayoría simple, o como buscábamos, y la primera experiencia fue que se hicieron comités ejecutivos por unidad.
no funcionaron y se hizo el Comité Ejecutivo Central, que se eligió el 4 de marzo de 1975. Decidimos hacer la Asamblea General como la mayoría, como la que decidía, pero la pregunta que siempre sigue es: ¿y entre asamblea y asamblea quién decide? Pues el comité ejecutivo, decidimos nosotros, pero no puede haber para discutir problemas de carácter general siempre congresos. Entonces dijo un CGD, pero si tiene lo mismo. No, bueno, para que no sean lo mismo le daremos un delegado más para que sea más representativo el Congreso y menos al CGD, pero a final de cuentas una representación mayoritaria de trabajadores, porque ellos son los que resuelven, son los que deciden, y lo que ellos acuerden los demás lo tendrán que hacer, de tal forma que lo que quede después del Comité Ejecutivo como instancia de ejecución será el órgano promotor y ejecutor de las decisiones de la base. Y ya había otra posición que decía, no, será la dirección del sindicato. Lo votamos y lo que salió es que era el órgano promotor y ejecutor de las decisiones de la base y no el jefe, no la dirección, no el que decide, sino el que acata. Así como lo dicen los zapatistas con el principio básico de mandar obedeciendo, que algunos choteaban, porque evidentemente si los congresos acuerdan y los otros acatan, pues el que acata obedece y el otro manda. Entonces optamos por el Congreso. Discutimos algunos principios y uno de ellos fue el principio básico de revocabilidad. El principio básico de revocabilidad está ligado al principio que señala que la fuente de elección es fuente de revocación. Es decir, aquello que es electo por voto secreto universal y directo solo podrá ser destituido por voto secreto universal y directo. No puede ser de otra manera. Y así lo planteamos. Y para ello a la Asamblea se le dieron capacidades reducidas, limitadas, porque nuestro sindicato está hecho contra los líderes y contra los jefes. No puede haber un jefe ni un líder, es un sindicato a prueba de hegemonías. Las hegemonías no pasan y no prosperan. ¿Qué es lo que se hizo precisamente para evitar esta situación? Bueno, a la Asamblea se le redujo a tocar 2 o 3 puntos porque se decía, es muy fácil que a un comité ejecutivo que lo nombraron por voto secreto universal y directo, por decir algo al comité, 500 personas, en un auditorio de repente se reúnan 30 y lo destituyan. No es lógico que 30 destituyan al que eligieron 500, y por eso la Asamblea no puede destituir. Se viola el principio de revocabilidad en el sentido de que no es fuente de elección la que está revocando, y se establecieron procedimientos de tal forma que si alguien quiere revocar tendrá que proponerlo, la Asamblea podrá convocar a que se siga el procedimiento, pero tampoco se puede hacer a cada rato, a cada que a alguien se le ocurra. Y entonces una parte que falta reglamentar, es decir, qué porcentaje tiene que tener la Asamblea para que pueda ser considerada su petición de destituir al comité ejecutivo o a los grupos internos coordinadores. Hay una situación también en la no reelección, que en el sindicato no hay reelección y ya hace falta regular, porque si bien es cierto no hay reelección, hay gentes que, por decir en este momento, tienen 6 años trabajando y ya llevan 4 de licencia,
y no hay reelección, y están esperando a que pasen los 2 para echarse otros 4. Entonces se tiene que regular, se tiene que reglamentar, porque si no hay reelección tampoco pueden estar con la lógica de estar brincando de lugar en lugar, porque entonces se es como los jefes que hoy son de impresiones, mañana de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces algo que un hueco que tiene el estatuto es porque cuando se hizo la situación era que no se podía reelegir. Se discutió en un principio y se decía, si él hizo bien las cosas, si trabajó bien, la gente lo quiere reelegir, está bien, pero el contraargumento era sí, pero si tú lo subes y el tipo dura mucho tiempo, por eso también se votó el tiempo de duración del comité ejecutivo, tú subes a alguien 4 años y después de eso, a ver, bájalo. 2 años son para que se apuren, 2 años son para que trabajen, se votó varias veces y siempre perdió la posición de que fuera de 4 años. Hoy parece ser que vuelve por los nuevos, vuelve pensando que con 4 años se va a avanzar, y con 4 años lo que quieren es consolidar una burocracia. Entonces, el principio estriba en que no puedes reelegirte en el mismo cargo para el próximo 2 años, ocupas un lugar, 2 años siguientes en otro y 2 años descansas. Y no puedes repetir fácilmente en el mismo cargo y todo esto. Pero hay algo que falta para cumplir el principio de no reelección, y es que implícitamente se tuvo por mucho rato el que a la Secretaría General nadie repetía, hasta que algunos lo hicieron y repitieron porque no está prohibido, y entonces hay que regularlo, porque pues es una lógica muy simplista. Con todo el aparato se hace lo que se quiere, y entonces el aparato se pone a disposición y entonces esto provoca que incluso por la fuerza se quieren imponer líderes, porque pues si el aparato no funciona, funciona lo otro. Cuando nosotros lo hicimos el estatuto, nosotros discutimos la cláusula de exclusión y discutimos sanciones. Sanciones decidimos que no se incluirían porque tendría que discutirlo después los propios trabajadores, madurar la idea y que pudiéramos en todo caso avanzarlo, que es bueno que esperáramos, porque si no íbamos a soltar a la Santa Inquisición persiguiendo gente, y que todos pues, con cualquier pretexto iban a tratar de hacer revancha y pedir sanciones, y todo se volvería algo muy casero. Los pleitos estarían a la orden del día. Por eso mismo en el sindicato no hay puntos por la militancia, porque decíamos que todos iban a empezar a acusarse, a decir, mira, ese sí fue a la marcha y yo sí fui a la marcha y él no fue, y a él le dan puntos y cómo le hacen. Y por eso mismo la bolsa de trabajo no se gana por puntos, sino la ganan todos. Desafortunadamente esos trabajadores tan buena onda que todos queremos, que no quiebran un plato, venden todo: la firma, el vale de libros, el vale de despensa, todo lo venden, hasta la caseta en permuta. Claro, nadie les dice a ellos nada, ellos le dicen todo a sus líderes, pero a ellos nadie les dice nada, y eso tiene que regularse en bolsa de trabajo, porque evidentemente no puede seguir así. La cláusula de exclusión precisamente por eso no se aplicó, porque en los sindicatos charros es donde más funciona, que no te corre el patrón, sino te corre el sindicato, y el patrón te notifica que estás despedido y que no es problema de él, que es del sindicato, y que vayas con el sindicato. Entonces decíamos, bueno, no podemos aplicarlo. En un principio se inició
para acabar con los contrarrevolucionarios cuando inició el sindicalismo, y terminó en contra de los trabajadores democráticos. Lo máximo que hay en sanciones en nuestro comité es 1 año. Los estatutos no se han revisado desde hace más de 30 años, porque una recomendación que se hizo es que los estatutos se dejara que florecieran las propuestas nuevas y después se revisaran, porque luego lo revisábamos cada año, sí, cada 2 años volvíamos a discutir lo mismo. Si buscábamos el principio de mayoría simple o el principio de proporcionalidad, si hacíamos el referéndum o no hacíamos referéndum, eran los mismos temas que se enfrentaban, se derrotaba la misma posición y volvía a los 2 años la misma posición, y por eso mismo se detuvo la discusión de los estatutos cada 2 años. Y lo único que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de como la cláusula de exclusión, es una sanción por 1 año que también debe de buscarse moderar, porque algo que se ha puesto de moda es que los comités ejecutivos, que antes no lo hacían, estos nuevos representantes sindicales que cambiaron a Pepsi, todo el mundo cambia a Pepsi, dice el comercial, ¿no? Pues no han acatado los acuerdos de congresos, cosa que se hacía y que era una costumbre. Ellos no lo han acatado y han tratado de aplicarlo cuando ha sido a su favor, es decir, que se le ha aplicado a otros lo han aprobado, y cuando se les ha intentado aplicar a ellos, entonces lo han rechazado y no han querido hacerlo y hacen lo que quieren. Entonces está así de moda como que seguir el esquema del sindicalismo tipo Stunham. En Stunham hay el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea que quienes se ponen de acuerdo son las corrientes, que era otra propuesta que se daba. Si era mayoría simple o el principio de proporcionalidad. Nosotros estuvimos en contra del principio de proporcionalidad porque implicaba que las corrientes se ponían de acuerdo. Implica que si hay 8 corrientes sindicales, esas 8 corrientes sindicales se van a elección de comité ejecutivo. La que reúna, por decir algo, el 10%, tiene derecho a participar de la distribución del comité ejecutivo. Si son 10 cargos, el que tuvo mayor puntos, mayor votación, puede quedarse con los 3 cargos y a los otros les tocará de a 1, o una representación proporcional, uno 5, el otro 3, el otro 2, y pues desde luego uno elegía la planilla, pero ellos se ponían de acuerdo para los candidatos. Voy a terminar, me han llamado al tiempo. Quiero decir que hace falta en nuestro contrato unificar los procedimientos. Hay un procedimiento para destitución en el caso de las comisiones mixtas que no se señala en el caso de los Hicks, y que es el mismo procedimiento porque es el mismo principio de revocabilidad, y que nuestro sindicato tiene muchas lagunas, pero concluiría diciendo: tocar un estatuto no implica tocar por separado una cláusula, implica un proyecto, que el que lo tenga el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando se toca una cláusula, se tocan 3 o 4 en las que tiene repercusión. Entonces no es que a alguien se le ocurra hacer los cambios, van a detectar incongruencias, pero si alguien plantea un cambio, tienen que ser de fondo. Yo ya les señalé varios cambios que se han propuesto y que han sido motivo de debate y que no tienen que ver con afinar el estatuto, sino es diferente el principio de mayoría simple al de proporcionalidad. Es diferente decidir la huelga por referéndum que por mayoría simple. O sea, esas cosas son diferentes y son proyectos que se presentan. Y yo les doy las gracias. Yo quise solo hacer referencia de cosas que se ignoran,
preferí hacerlo y espero que los compañeros toquen los otros asuntos que yo no abordé. Muchas gracias. Muchísimas gracias al compañero Bulmaro. Toca el turno del compañero Antonio Benaduero y tiene 15 minutos. Bueno, el CITUAM surge hace 42 años, casi medio siglo de vida. Surge hacia el final de un proceso en los años 70, conocido como la insurgencia sindical. Importante tener esto en cuenta porque el sindicato surge enfrentando en la propia UAM, en aquel tiempo naciente, la institución, un proceso de imposición de un sindicato de control de los trabajadores. Iniciativa que el CITUAM derrota en su nacimiento. Por lo mismo el CITUAM surge como un sindicato democrático desde su origen, y así se han conservado la mayor parte del tiempo. Pero en efecto los últimos acontecimientos del sindicato, que ha habido el sindicato, nos llevan a la necesidad de replantearnos qué ocurre en el sindicato. Estamos en crisis, se ha hablado, yo recuerdo durante muchos años hablar de la crisis del sindicato, solo que hasta que la vivimos conocimos lo que era la crisis del sindicato, no de la que se hablaba hace años, sino la que hemos vivido en el pasado muy reciente, de octubre de 2014 a la fecha. Pero cuando se habla de una crisis del sindicato, pues ¿de qué estamos hablando exactamente? De corrupción, de desconocimiento de los acuerdos que toman los órganos de gobierno, de falta de participación de los trabajadores. ¿De qué hablamos exactamente? Estos que acabo de decir son algunas de las aristas del problema, no son las únicas, por supuesto, pero creo que muchos de los problemas que hoy vivimos desde hace más de 3 años me parece que se pueden enmarcar en 2 grandes rubros. Uno, lo que es la violación a la legalidad estatutaria del sindicato, a su vida democrática. Ese es un gran tema que se expresa en muchos problemas. Nunca habíamos visto, por ejemplo, que un comité ejecutivo simple y sencillamente decidiera remover gente de los cargos sindicales. No ocurrió eso. De alguna manera Bulmaro toca cuando habla de los procedimientos de remoción de los representantes sindicales, pero lo hemos vivido. Igual tampoco conocíamos de que un comité ejecutivo decidiera imponer a representantes sindicales. Eso lo hemos vivido también. Pero eso es una parte del problema, no es todo. Otro gran tema es la transparencia y la rendición de cuentas del sindicato. En el estatuto está la obligación de la directiva de rendir cuentas. Empieza desde la comisión mixta, desde el propio delegado, pasa por los grupos internos con él y termina por el comité ejecutivo. Y desde hace rato en el CITUAM es un reclamo que no hay rendición de cuentas. No sabemos cuánto hay en los fondos del sindicato, bien a bien. A veces se nos da una cifra, a veces se nos da otra. Hay muchos cuestionamientos respecto a la administración de la bolsa de trabajo. Bueno, eso incluso produjo que en el Congreso de 2015, realizado en Iztapalapa, se hiciera la remoción, la separación del cargo de la secretaria en este tiempo de trabajo del comité ejecutivo ante los evidentes hechos de una administración fraudulenta de la bolsa de trabajo. Bueno, eso no lo habíamos vivido. Había quejas sí, pero no la situación que se nos ha presentado de un tiempo para acá. El estatuto del sindicato pues mantiene una estructura organizacional con equilibrios. Hay órganos ejecutivos, empieza por el comité ejecutivo, termina por el delegado, pasa por comisiones mixtas, órganos que se encargan de aplicar los acuerdos, las políticas que deciden los trabajadores. También, y es importante, tenemos los órganos de gobierno, los que toman las decisiones, que son el Congreso General,
el CGD, los consejos generales de delegados, básicamente. Y desde luego, pues en el origen las asambleas departamentales, que es donde se decide y se vota. Y también tenemos los órganos normativos, que se encargan de vigilar que los órganos ejecutivos se ajusten a lo que los tratados deciden. Estamos hablando precisamente de las dos comisiones autónomas, la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Fiscalización y la Comisión Autónoma de Hacienda. Esto no ha operado. Se ha fracturado la estructura del sindicato, promovido ello desde la dirigencia sindical. Entonces, se pone en cuestión la estructura del sindicato, pero también cuando se desconocen o no se cumplen los acuerdos o se cambian los acuerdos de un congreso, que tampoco ocurría en el pasado, pues se violenta la voluntad de los trabajadores, que es expresada en el Congreso General o en el Consejo General de Delegados. Entonces vivimos una situación muy crítica, donde lo que urge es encontrar salidas. Lo que en el pasado era suficiente, en el presente resultó insuficiente. Lo tenemos, pero pues lo tenemos escrito, pero no aplica, porque a alguien se le ocurre que no aplique, o se sesga en la aplicación. Lo que convenga se aplica y lo que no convenga no se aplica. Entonces, ¿cómo enfrentar esta circunstancia? Con la simple aplicación de lo que ya tenemos me parece que es insuficiente, porque lo que se demostró en todos estos meses es que eso que tenemos como estatuto fue desbordado. Hubo voluntad de la gente de tomar decisiones y hubo votaciones en las unidades, en el Congreso General, en el CGD, y no se ajustó la dirigencia al acuerdo tomado por los trabajadores. Y entonces quedamos impávidos, ya no podemos hacer nada. Desde luego que sí se podría hacer, pero creo yo que se hubiera colocado al sindicato en una crisis mayor. Pero entonces creo que lo que tenemos que hacer es, como en el marco de nuestra legalidad, que está en el estatuto, que está en los reglamentos que tenemos, refiero a bolsa de trabajo, fondo de ahorro, presidentes disciplinarios, 3, necesitamos adecuarlos. Es fundamental. Uno toma una decisión de quitar a una dirigencia sindical y nos dicen: no puedes porque yo tengo el papel que me acredita ante la autoridad laboral como el representante y tú no me puedes quitar. Y así no la vivimos. Pero esta dirigencia sí pudo quitar a otros representantes porque no se sujetaban a lo que la dirigencia decía. Entonces estamos colocados en una situación de franca debilidad. Ahora mismo se habla de destituir a la Comisión de Vigilancia del Sindicato, pues porque no funciona a modo como se quisieran por algunos que funcionara. Y entonces los contrapesos, los equilibrios institucionales que tiene el sindicato, pues dejan de operar, porque yo sé que tiene el papel, y el papel es lo que vale para algunos, aun cuando ese papel pase por encima de la voluntad de la gente. ¿Qué tenemos que reformar del estatuto? Tenemos en efecto un presidente de institución del comité ejecutivo, y en otra parte tenemos el presidente de institución de revocación de un comisionado mixto, con plazos distintos, tomados por distintas instancias. Al comité se le puede destituir en un CGD, por ejemplo, al comisionado mixto en una asamblea seccional, pero al mismo tiempo se dice que una asamblea seccional no está facultada para eso, en otra parte del estatuto se menciona así. Y entonces nos fuimos enredando en el estatuto. Tenemos distintos procedimientos. Entonces yo creo que lo que tenemos es que definir con bastante claridad el procedimiento para destituir y también para revocar a cualquiera de las instancias ejecutivas o normativas.
Pero esto también va pegado al asunto de el capítulo de sanciones. Por ejemplo, una cosa que digo es medio cómica, por decirlo de esa manera, si alguien en una asamblea sindical se conduce inapropiadamente con otro compañero trabajador, me llaman la atención por escrito. Pero si alguien le pega al otro, no le pasa nada, no está consignado el hecho en el estatuto. Entonces, bueno, sale un llamado de atención porque alguien le dijo alguna palabra insultante a otro compañero, pero si le pega a otro no le pasa nada, es la impunidad, y ya nos ha ocurrido. Son ausencias del estatuto, pero el estatuto fue hecho con muy buena fe, y esa buena fe, pues cuando llega alguien con muy mala fe, pues ya no sirvió, porque las cosas no se manejan así. Eso creo que ya lo entendimos en el sindicato muchos, y yo creo que muchos lo van a tener que entender. Necesitamos ajustar el estatuto. Entonces pasa también por ajustar el apartado de sanciones. Complicadísimo, por lo que decía uno ciertamente, y luego se nos revirtió, y ahora se nos revierte a nosotros. No podemos expulsar a nadie, comprobada la falta, sin duda, porque inmediatamente lo que van a hacer es acudir al tribunal laboral y decir, me expulsaron indebidamente, etcétera, etcétera, aunque tengamos toda la razón. Entonces yo creo que necesitamos, por ejemplo, pensar en inhabilitar a la gente para ocupar cargos sindicales. Alguien que saquea el patrimonio del sindicato, eso es, no puede estar ocupando cargos en el sindicato. A lo mejor no se va, no lo sé, pero de que esté ocupando cargos del sindicato, nunca más, porque ya sabemos a qué va. Entonces necesitamos ajustar el apartado también de sanciones. Un jefe es electo por los jefes de su unidad, y de pronto arman una asamblea con 20 gentes y lo destituyen, cuando por ese equipo votaron 300. Además lo destituyen a la brava, con un nivel de violencia. Y luego, pues el comité hace su parte porque dice, manda el aviso a la autoridad diciendo, ya fulano o sutano o fulana no es, y son tales, porque más nombran. Y entonces el representante que ha sido destituido de esa forma, pues queda indefenso, y quienes lo eligieron pues se quedan cruzados de brazos porque tampoco pueden hacer nada. Tenemos que garantizar que nuestros representantes sindicales, no el comité ejecutivo solamente, tengan el reconocimiento oficial, para que a nadie le cruce por la cabeza que es sencillo quitar a la gente a la brava, porque eso ha pasado en el sindicato. Antes no pasaba, ahora sí ha pasado, y eso demuestra pues las insuficiencias que tiene el estatuto. Tenemos que estar apresurando con el tiempo. Creo que tendríamos que intentar salir de estos foros con un gran consenso, reafirmar la vida democrática del sindicato, que aquí lo que manda es la voluntad de los trabajadores, le guste o no a quien esté en la dirigencia del sindicato. Yo he estado, y a veces no me gusta lo que se vota, pero es una pechuga, lo que la gente decidió votar, aunque no le gusta a uno. Y a veces lo mandan a uno a decir a la autoridad que algo que uno sabe que no va a salir, pero le dijeron, no, tienes que ir a decir eso, y pues con la pena uno va y lo dice. Pero ahora pues aunque uno diga, no lo hacen. Entonces tenemos que reafirmar la vida democrática del sindicato, y eso pasa por ajustar, me parece, indudablemente el estatuto. Tenemos que dotar de facultades mayores a la Comisión de Vigilancia y a la Comisión de Hacienda del sindicato. Van y piden información a la Comisión de Hacienda y les están prometiendo, según informan los compañeros en una reunión del sindicato en el CGD, pues desde hace meses que ya merito, y no les informan nada de los manejos financieros del sindicato. Así estamos. Entonces
Hay muchos temas que yo creo que van a hacer posible, no solo ser necesario, obligado, que sí salgamos en este Congreso con una reforma del estatuto, con todas las precauciones del caso. Por supuesto, no se trata de armar un monstruo, tenemos que hacer concordar las diversas artículos del estatuto, están por aquí regados, por allá regados, hay que hacerlos concordar, pero creo que lo que no podemos dejar de lado es enfrentar la crisis del sindicato, y eso pasa por la reforma del estatuto del sindicato, pasa por fortalecer la vida democrática y pasa por devolverle el poder a los trabajadores, porque eso es lo que debe demandar en el CITUAM, la decisión de la gente, independientemente de los grupos, de los individuos, de los activistas, no activistas. La decisión que tenga la gente es la decisión que va a guiar al sindicato. Me parece que esa es la única solución que tenemos por delante, y yo creo que ese es de gran consenso que podemos ir construyendo rumbo al Congreso General Ordinario del CITUAM. Gracias. Ciertamente es uno de los grandes objetivos. Le agradecemos mucho las palabras del compañero Antonio. Enseguida tenemos al compañero que hace su presentación, el compañero Rodolfo Serafín Pérez Ortiz, que nos va a Ruiz, ¿no? Adelante. Buenas tardes, compañeros, agradecerles su presencia en este auditorio con la intención de intercambiar algunos puntos de vista, más allá de hacer un conversatorio entre lo que nosotros vemos, lo que sucede en el sindicato, y la importancia de reformar los estatutos para profundizar la vida democrática del sindicato. Creo que esa tiene que ser la visión. Yo preparé unas líneas, no me voy a tomar ni 15 minutos, quizá 10 si acaso, para poderle dar lectura. Y antes me sumo también a lo que decía el compañero Hugo hace un momento por el asesinato de Emiliano Zapata hacia 1919, pero también creo que todos los que conocemos al sindicalismo también debemos estar, digamos en este caso, con una solidaridad hacia Luis Ignacio Lula da Silva, este minero metalúrgico que en Brasil soñó con llevarse, en propias palabras de él, a los pobres a las universidades, a mejorar las condiciones de vida, a elevar los salarios de manera real, lo que no ha pasado aquí en nuestro país. Y bueno, yo creo que la historia absolverá y ubicará en su justa dimensión el trabajo que ha hecho Lula, porque haberlo encarcelado, pues obviamente lo pone a la par de la injusticia que vivió Nelson Mandela en Sudáfrica. Creo que son acontecimientos tristes en la historia de los trabajadores que debemos de sopesar como tal. A estas líneas yo le llamé una reforma estatutaria que reencauce la democracia en el CITUAM. Y dice lo siguiente: nuestro sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana es una organización sindical universitaria. Es en este espacio educativo que debemos reconocernos y actuar en consecuencia. Sin embargo, nuestro nivel de discusión dista de ser tolerante. Por el contrario, prevalece un grave deterioro que nos conduce a la lumpenización de nuestras prácticas sindicales. Advierto que solo en contados compañeras y compañeros existe conciencia de la importancia de sostener una organización sindical independiente y autónoma, que esté libre de acciones cuasicorporativas. Estamos en una fase donde permea un esquema utilitarista en la práctica sindical. Considero que la forma organizativa sindical es una necesidad en el mundo capitalista que degrada los derechos laborales y que ve el trabajo como una mercancía más. Es ahí donde la forma sindical se robustece, siempre y cuando tengamos la mística de enmendar nuestros errores y desviaciones conceptuales. En la UAM, la forma sindical enfrenta una crisis de participación debido, entre otros factores, a nuestros hierros en el CITUAM, pero también por la campaña de denuestos contra las organizaciones sindicales, no solo en México, sino en el mundo entero. Quienes participamos en el CITUAM estamos emplazados a generar un ambiente de tolerancia política que nos permita procesar nuestras diferencias sobre los diversos temas que discutimos en la vida sindical. Asignaturas como la rendición de cuentas, la transparencia en la información sindical y una mayor democracia
son ingredientes necesarios para que el SITUAM tenga futuro. De no modificar nuestro proceder, estamos condenando a nuestra organización sindical a una caída abrupta. Este desplome se combina con la escasa presencia de profesores sindicalizados en el SITUAM. Pocos profesores de reciente ingreso en la UAM se afilian a nuestro sindicato. Ahora tenemos solo 1.260 profesores afiliados al cierre de 2017, en tanto que en el año 2000 estaban afiliados 1.234 profesores, lo cual nos dice que no tenemos cambios significativos en la tasa de sindicación. Al contrario, los titulares que estaban afiliados al sindicato, profesores titulares, se han ido, en este caso, renunciando a la UAM y ya no están afiliados al sindicato. Cabe aclarar que actualmente hay 4.098 trabajadores administrativos afiliados a nuestro sindicato. La tradición magonista del sindicalismo. Tenemos que recuperar los planteamientos magonistas del sindicalismo, donde la forma sindical es un medio, mas no un fin. Se trata de que los trabajadores conozcan y defiendan sus derechos sin necesidad de la figura de un representante sindical burocratizado, que en ocasiones su falta de compromiso con los trabajadores nulifica y degrada las demandas y reivindicaciones de los trabajadores. Requerimos cambiar la concepción y actuar del sindicato burocrático que tenemos por un sindicalismo cercano a las reivindicaciones de nuestros afiliados, a las causas sociales, que sea partícipe en declaraciones y acciones sobre la educación pública, los derechos laborales, la libertad y autonomía sindicales, entre otros temas de importancia total. Se trata de establecer una democracia directa para que en las decisiones importantes participen los afiliados. Es conveniente incluir en los estatutos sindicales figuras como la obligación de la rendición de cuentas, de transitar a una efectiva transparencia informativa en todos los temas sindicales, la revocación de mandato. Es conveniente que los afiliados perciban que sus decisiones cobran forma en una organización sindical fuerte y dinámica, que permite la libre expresión de las ideas como una forma de posibilitar un debate con respeto y tolerancia. Solo de esa manera será posible que nuestro SITUAM tenga éxito en la defensa del contrato colectivo de trabajo, en la mejora salarial para los administrativos y académicos, en donde la recuperación de la materia de trabajo sea el eje del quehacer sindical. Planteo la necesidad de contar con una organización competente para generar capacidades organizativas que tengan como fin mejorar las condiciones de trabajo a favor de los trabajadores y en beneficio de la universidad pública. Se hace necesario revisar la declaración de principios con la finalidad de actualizar para enriquecer nuestro documento normativo considerando los cambios en este siglo XXI. Modificar una declaración de principios no es un asunto trivial, pues se trata de reflejar la concepción que tenemos del sindicalismo en el ámbito de las relaciones laborales en la universidad pública en nuestro país y el papel que tiene el sindicato en un modo de producción capitalista en su fase neoliberal. Esa es la tarea primordial que tenemos enfrente. No se trata de cambiar por cambiar los estatutos. Las modificaciones habrán de hacerse con rumbo, sin perder la identidad de un sindicato independiente, de profundizar la vida democrática del SITUAM, que a más de 40 años de vida adolece y acusa signos de agotamiento que requieren de una revisión consensada o consensuada y aprobada por cada una de las asambleas de los trabajadores. Recordemos que el Congreso Ordinario de hace un año, celebrado aquí en la Unidad Azcapotzalco, rechazó la modificación estatutaria en esa ocasión porque los delegados consideraron que no estaba analizada y aprobada por las diversas asambleas de los trabajadores. Por eso se estableció la realización de estos foros para discutir y cuyas propuestas habrán de publicarse y llevarse a las respectivas asambleas departamentales para su posible aprobación. Requerimos en este momento que las propuestas, no solo de este foro, sino de todos los trabajadores o asambleas departamentales, sean avaladas por los afiliados. Ese es el camino que tenemos que trazarnos para llegar a buen puerto con la reforma de los estatutos. En los cambios estatutarios existen dos grupos de temas. El primero se refiere a temas de primer orden. Un segundo grupo se refiere a temas de ajustes normativos. A esos los tenemos que atender de alguna manera.
Sobre los temas de importancia toral, considero que tenemos que analizar algunos aspectos de trascendencia. No sin antes señalar que el tema del referéndum para decidir la huelga, creo que es un tema que ya está saldado en el sindicato y no es conveniente volverlo a plantear. El segundo aspecto es que yo también, al igual que Bulmaro, estoy en contra de la proporcionalidad. Creo que las elecciones, como se llevan en el SITUAM, deben definir un claro ganador de una planilla que lleva un programa de trabajo. Y el tercer aspecto es que tampoco estoy de acuerdo con la ampliación del tiempo de gestión del comité ejecutivo. Creo que 2 años son suficientes para que alguien esté en el comité ejecutivo y después se genere este cambio en la dirección sindical. De los temas torales que considero importante incluir es la transparencia y rendición de cuentas. Este asunto se ha convertido en un tema central. El SITUAM no puede quedar a la saga de este compromiso con sus afiliados. Además de ser un asunto legal y de cumplimiento forzoso de acuerdo con la ley en esta ocasión, debe ser parte de la ética en el proceder de los representantes sindicales, informar de manera clara a todos los afiliados el uso de los recursos y rendir informes sobre los ingresos y la forma de gasto se debe incluir en los estatutos. Se hace necesario señalar de manera más efectiva que todo afiliado, sin tener que recurrir a la ley de transparencia y acceso a la información, se le brinde los datos sobre los ingresos económicos sindicales y acerca de los asuntos que son parte de la agenda sindical y laboral. 2. Con relación a la revocación de mandato, que es diferente a la destitución, para propiciar una democracia directa es importante que esta revocación de mandatos se tenga que incluir en los estatutos, pues la revocación de mandatos se debe concebir como un acto donde los afiliados, en quienes reside el poder, definan la continuación o conclusión anticipada de una gestión. Esta figura debe considerarse como un instrumento de la democracia directa. La revocación debe aplicarse en las siguientes situaciones: por actos de corrupción, por notoria negligencia en los asuntos de su competencia, por inviabilidad política del comité ejecutivo y los GICs, y así también como los comisionados sindicales de todos los niveles. La petición de revocación del mandato debe estar sustentada cuando menos por el 20% de los afiliados del sindicato y debe presentarse al menos una vez transcurrido medio periodo de gestión. Para la aplicación del procedimiento revocatorio habrá que realizarse una votación directa y secreta. Como requisito en la votación debe participar más del 75% de los afiliados y los votos para revocar el mandato será efectivo con los votos de las 2/3 partes de los votantes. Es necesario establecer este nivel de participación a fin de garantizar que la revocación de mandato tenga un amplio consenso y que no se convierta en una forma de ajuste político cuando un grupo sindical impulse la conclusión anticipada de la gestión sindical. Se trata de establecer una figura que tenga el respaldo democrático del mayor número de afiliados. 3. La iniciativa sindical versus iniciativa ciudadana. Este es un derecho que permite a los afiliados hacer propuestas sobre temas torales que tenga la agenda sindical e inclusive sobre reformas estatutarias. Para los efectos se requiere del apoyo del 15%, se requerirá el apoyo del 15% de los afiliados para concebir una iniciativa sindical versus una iniciativa ciudadana. Creo que es importante convertir a la Secretaría de Educación y Análisis en la Secretaría de Educación y Participación de la Mujer. Es preciso alentar la participación de las compañeras. Ya en otros momentos se había propuesto crear la Secretaría de Género de la Mujer para tener 11 integrantes en comité ejecutivo. Esta propuesta fue rechazada en su momento. Sin embargo, es conveniente impulsar que sin crear una nueva secretaría se integren tareas propias para promover la participación de la mujer en el ámbito sindical. Muchos compañeros pensarán que no es necesario incentivar la participación de nuestras compañeras. Sin embargo, considero que ellas tienen un doble reto en su participación respecto a los hombres. Por nuestra rancia educación y actitud machista, eso debe cambiar en el SITUAM. Requerimos de políticas y acciones claras que favorezcan la participación de nuestras compañeras.
se debe educar a los hombres para que asuman una actitud de respeto frente a nuestras compañeras. 5. No a la reelección en la Secretaría General. Propongo a los afiliados del CITUAM establecer en los estatutos que quienes nos hayamos desempeñado como secretario o secretaria general, se impida ocupar nuevamente ese cargo sindical. El CITUAM cuenta con varios afiliados, mujeres y hombres valiosos, que pueden postularse para coordinar el comité ejecutivo. Será el voto de los trabajadores quien defina a nuestros representantes. Sería incorrecto aprobar una reforma estatutaria que no cuente con la aprobación de los afiliados. Hacerlo de esa manera sería bordar en el aire. Casi termino. Bajo las ideas de la democracia y la libertad propuestas por el maestro Enrique Dussel Ambrosini, se trata de construir un conjunto, un entramado social para la vida sindical donde el actor central sean los afiliados, a fin de establecer un diálogo que fortalezca nuestras formas y esquemas democráticos. Estoy convencido que una reforma estatutaria por sí sola es insuficiente para enmendar o dinamizar y profundizar la vida democrática de nuestro sindicato. Sobre todo se requiere una convicción y actitud democrática de los afiliados, pero particularmente de los representantes sindicales para cumplir con sus tareas en el nivel que corresponde. Podremos tener el mejor estatuto, pero si los representantes no tienen una ética y prácticas sindicales democráticas, nuestras tareas de reformar los estatutos para mejorar la vida interna del CITUAM se habrán quedado a la deriva. Muchas gracias. Bueno, efectivamente lo que se trata es justamente de buscar ver los mecanismos para que también la estructura sindical se comporte de forma ética y haga mejor ejercicio de la representación. Entonces, finalmente, es un beneplácito para todos nosotros, que nos congratulamos que finalmente así haya podido ser. Contamos con la presencia de la secretaria general, Rosana Guevara Ramos, doctora en Sociología, del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, de esta universidad, y que, es cierto, como informe cronológico de la ocupación de las secretarías generales, terminaba con con esta participación de exposiciones la compañera Rosana. Entonces, adelante, tiene 15 minutos. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación aquí a Hugo Torres y los compañeros que están coordinando este evento. Bueno, mi incorporación un poquito tardía, pues tiene que ver con las distintas responsabilidades del sindicato, y tuvimos que mandar una documentación para los procesos de la denuncia penal, y bueno, una disculpa por ello, pero lo importante es que ya estamos aquí. Yo nada más identifiqué algunos puntos que tendríamos que trabajar en términos de la reforma estatutaria en el CITUAM. A mí me parece, y creo que coincidimos de acuerdo a la última participación que escuchaba de Rodolfo, mucho en el tema de primero darle sentido a la reforma, o sea, reformar para qué, cambiar para qué. Creo que tendríamos que tener muy claro que tenemos que mejorar el sindicato. El sindicato está pasando por una crisis fuertísima. La verdad, yo no me esperaba encontrar el sindicato que encontré en muchos sentidos, y es el momento que debemos de tomar conciencia plena de que debemos cambiar al CITUAM en muchos ámbitos. Entonces, saber que estamos reformando al CITUAM porque en principio nos estamos trazando un proyecto de sindicato a futuro, ¿sí? Cambiar para mejorar, estamos reformando para mejorar al sindicato y para superar los retos que en este momento se le están poniendo al Sindicato Independiente de Trabajadores del Agua. Por ello, tendríamos que hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar o mejorar, o qué hace falta en nuestro sindicato? Yo por lo menos identifico algunos puntos importantes. El primer punto que a mí me parece más importante es la falta de democracia que hay en nuestro sindicato. Y aquí rápidamente lo indico. Cuando yo me decidí a armar una planilla, en ciertas circunstancias
veíamos difícil, la verdad, ganar, porque éramos relativamente para muchos nuevos, no nos conocían, aunque habíamos participado desde más o menos desde el 2000, sobre todo en momentos de huelga, en momentos difíciles del sindicato. Cuando yo gané, cuando ganamos como planilla, yo dije, hay democracia en el sindicato, porque están reconociendo que fuimos mayoría, y con esa me fui, pero toda la experiencia ya dentro del comité ejecutivo apuntaba en otro sentido, ¿sí? Muchas veces uno llega, pero realmente no le permiten asumir y en ese sentido ejercer la dirección del sindicato, con todos los esquemas de participación, pero finalmente reconociendo que hay una dirección del sindicato. Siempre hay una serie de elementos, desde comisiones, desde eventos sindicales que tienen que ver con los congresos, con los CGDs, que podrían ser un contrapeso muy sano para el sindicato, pero no bien llevados se convierten en mecanismos de sabotaje y que dejan poco margen de acción a la dirección sindical, que sí le asignan una serie de responsabilidades, pero no le dan los elementos para asumir esas responsabilidades. Entonces, a mí sí me parece que debe haber un equilibrio y un contrapeso en los órganos del gobierno, del sindicato. Hay comisiones que han tenido realmente, por lo menos yo les puedo hablar de mi experiencia, una participación de unos meses para acá nefasta. Comisiones que en lugar de ayudar, están todo el tiempo generando problemas, generando obstáculos para la gestión sindical. Me parece que también el tema de los delegados eternos hay que asumirlo. Hay delegados que tienen hasta 20 años de ser delegados, ¿no? Mientras estamos diciendo que queremos una dirección que cambie cada 2 años, tenemos delegados de 5, 7, 8 y hasta 20 años aquí en el sindicato, y ahí no decimos nada. Entonces creo que en ese sentido pues estamos siendo incongruentes, y todas son autocríticas porque yo me asumo como parte de este sindicato y parte de los problemas y de las soluciones de este sindicato que tenemos que enfrentar y que hay que verlas maduramente. No lo vengo a decir como espantándome de dónde estamos, no, pues es una organización con defectos, con aciertos, pero hay que reconocer en este diagnóstico los problemas que estamos enfrentando. Entonces los delegados eternos es algo que tenemos que discutir, es algo que yo sí quisiera que formara parte de la reforma estatutaria, porque no se pueden eternizar las representaciones a nivel de las áreas de trabajo y a nivel de los delegados. O sea, por un lado exigimos una alta rotación cada 2 años y por otro lado dejamos que ahí se estanquen los delegados hasta 20 y si no es que hasta más años, ¿no? Me parece que hemos entendido de manera incorrecta el concepto de sindicato independiente. La independencia no puede ser ni aislamiento ni anarquía. Y yo lo que he visto en este sindicato es que así se lee la independencia, ¿no? Vivimos, lo queramos o no, en un contexto tanto del sistema político, del sistema social, y como SITUAM no podemos mantenernos al margen. Creo que hay muchos elementos que han jugado un papel importante en este aislamiento que sí reconozco también existe en el SITUAM y que tiene que ver con esta combinación de autonomía, de independencia, autonomía en cuanto a la universidad, ¿no? En cuanto a la UAM. Pero de repente nosotros creemos que somos muy libres, muy independientes, y resulta que estamos viviendo en la selva donde que gana es el más fuerte. O sea, al aislarnos tanto, al decir aquí no importa el gobierno, ni el local ni el federal, aquí no importa el gobierno propio de la UAM, es más, ni me meto en sus elecciones porque las considero antidemocráticas, tampoco importa. Aquí no importan las leyes, y de repente uno va viendo que vive en una especie de isla donde de verdad el que sobrevive es el más fuerte, ¿sí? Porque no hay leyes, no hay normatividad, hay unos estatutos que muchas veces se leen a modo, y entonces uno empieza a sentirse en lo que yo ya mencionaba en algún Consejo General de Delegados, si no es que Congreso, que era esta especie de la ley del más fuerte, pero también del fascismo y la dictadura perfecta, donde el sindicato puede llegar a ser fascista, a imponernos cosas que violentan derechos humanos, que violentan
libertades civiles, que violentan, o sea, si uno va y se queja a la Comisión de Derechos Humanos, nos querían casi linchar, no en un consejo general, ahí es una cuenta que me tienen pendiente, entre comillas, porque me están negando, en este momento que soy secretaria, pero el día de que fuera yo profesora y simplemente delegada, me están negando el derecho a que si yo considero un derecho humano violentado, no puedo ir a la comisión. O sea, la dignidad humana, hasta cierto punto, podría quedar totalmente fuera si seguimos considerando que el sindicato debe ir por el mismo camino que ha ido, ¿no? Y eso me parece muy grave. El hecho de que no respetemos derechos humanos y que digamos aquí no hay nada de derechos humanos, aquí hay un estatuto y hay reglas y aquí no se vale irse afuera, eso me parece gravísimo. Eso no puede ser un sindicato independiente. Y entre paréntesis digo, he visto los peores vicios en el propio Situam, conociendo otros sindicatos, porque conozco sindicatos tanto independientes como corporativos, pero los peores vicios que he visto en el sindicalismo lo he visto lamentablemente en nuestros sindicatos. Y hay que decirlo, duele, es algo triste, pero es una realidad que desde mi experiencia así lo he vivido y que tengo la obligación moral de venírselos a decir hoy. Tenemos que cambiar una serie de prácticas, una serie de cuestiones. Por último, bueno, ya estoy en el tema de la democracia. Me parece que el Situam muchas veces se le ha leído como yo decía